Buenas, ¿cómo andan? ¿Alguno que me esté escuchando y que me diga hola, buenas noches? Acá estoy, estamos del otro Buenas, ¿qué tal? lado. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, buenas andamos? noches. Buenas noches. Somos un par, todavía faltan algunos a entrar, pero bueno, ahora en breve arrancamos. Aprovecho para ir preguntándoles a quienes están acá. Fede, el profesor Wiener, hoy se va a unir quizás un poquito más tarde, así que arrancamos sin él. Pero aprovecho para preguntarles a ver cómo vienen con los textos también de esta segunda parte de la materia. Ya les hemos dicho que ustedes son los sobrevivientes de alguna manera, los que han pasado... ¿cómo decirlo? El vendaval del parcial, así que son quienes han salido fortalecidos de la experiencia, así que también preguntarles cómo vienen con las lecturas, si han podido descargar los textos que había que leer hasta ahora, los capítulos del Leviatán, el contrato social, los complementos del libro Expósito. ¿Cómo vienen con eso? ¿Vienen leyendo? ¿Sí? Ahí la veo a Mariana que hace un asentimiento con la cabeza, que es la única que me da como un hálito de esperanza en esto de, bueno, sí, venimos leyendo, pero eh, es importante el caudal de lectura para la segunda parte de la materia, al igual que para la primera, así que recomiendo no dejar todo para el final, porque cuando se junta todos los textos cerca del examen final, bueno, ya estamos complicados para dar lectura a todo, así que este es el momento para ir haciendo preguntas, aprovechando para tratar ahí cuestiones sobre las que haya que arrojar algún manto de claridad, alguna pregunta, alguna cuestión, algo para decir. Les pido a ver a los que estén sin cámaras, porque siempre veo las mismas caras, los mismos que se animan a abrir las cámaras. Los que puedan, desembarácense de la vergüenza de mostrar sus gestos, hasta quizás de espasmo frente a lo que decimos los profesores. Si pueden abrir sus cámaras, estaría genial. Así nos vemos y hacemos un ida y vuelta gesticular. Ahí va Brian, muy bien, abriendo la cámara. Carolina, Ramona, Gabriel, Emily, Ricardo, a ver si alguno de ustedes se anima. No sé si ¿me escuchan los que no están con cámaras por lo menos? Sí, yo no la prendo porque a mí se me corta mucho si la prendo. Y cuando prendo el micrófono me pasa lo mismo, así que trato de cortarlo muy rápidamente. Bueno, perfecto, gracias Emily, igual por el feedback. Bueno, arranquemos, ¿les parece? Vamos con la clase de hoy. Bien, algunas advertencias preliminares de la clase, al menos en términos de modalidad. Les pido que se mantengan con los micrófonos apagados, pero en la medida que cada uno de ustedes, que cualquiera de ustedes tenga ganas de decir algo, se desmutea, hace una intervención. Ahí veo que Carolina abrió la cámara, gracias Carolina. Cuando alguno de ustedes quiera decir algo, hacer una intervención, una pregunta, un comentario, reflexión, lo que sea, pueden abrir sus micrófonos y hacerlo, o si prefieren hacerlo vía chat, también está la posibilidad. Yo voy a tratar de estar atenta, aunque si ven que hacen una pregunta y después de un rato yo cuelgo y no la respondo, desmutéense y me chiflan, o alguno me chifla que hubo una pregunta por ahí. Bueno, todo esto digo, ¿no? Como para hacer un poco más amena la clase y poder tratar de, insisto tanto con el tema de las cámaras, porque digo, para quien está de este lado, hablarle a una pantalla, ¿no?
ver cuadraditos con imágenes y no tener ahí los gestos, los movimientos, las miradas, eso que se percibe, ¿no? En el marco de una clase, en la escena de una clase, nos saca un poco quizás del contexto propicio para hablar de estas cosas, en donde los cuerpos ya dicen mucho acerca de lo que se dice y de lo que se experimenta, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de escena, ¿no? Quiero retomar un poco el concepto de escena. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase que habrá dado hace ya varias semanas atrás, estoy hablando antes del examen, el profesor Gonzalo Cento, había comenzado a delinear esta idea de la escena en el marco de esa máquina de pensamiento llamada bicho Dios, ¿no? O sea, un cambio de mirada, un cambio de escena en donde empezaban a aparecer nuevos actores, ¿no? Y me parece interesante retomar esta idea de escena que ya nos traía Cento, el profesor Gonzalo Cento en aquella clase, también para dar cuenta quizás de esta máquina de pensamiento en la que nos estamos introduciendo desde la segunda parte de la materia, ¿no? Esta máquina de pensamiento moderna que se inaugura, o que nosotros le dimos una suerte de inauguración cuando empezamos a hablar de Maquiavelo, y sobre todo a partir de este pensamiento político contractualista, ¿no? Que aparece con Hobbes y con Rousseau, y que vamos a seguir viendo con otros textos en las clases próximas. Y una de las cosas que básicamente sucede en esta mutación de la escena, en esta inauguración de la escena moderna, es que hay un cambio, hay un cambio en los actores, ¿no? Vemos aquí a los hombres arrojados a un mundo sin Dios, ¿no? A un mundo sin Dios, o al menos a un mundo sin Dios en el sentido judio-cristiano de la palabra Dios. Ya vamos a ver, y me atrevo a adelantar, al menos a estas alturas, que la conexión de lo humano con lo divino no se ha perdido del todo, aunque lo divino pueda adquirir connotaciones diversas, ¿no? Pero pareciera que lo divino sigue siendo parte de la escena humana en todos los tiempos. Dentro de unas clases vamos a tener la dicha, y lo digo sin ninguna vergüenza, de estudiar un poco un texto que a mí, en lo particular, acá es el yo que habla, que es un texto que se llama La Ética, de un autor que se llama Spinoza, y que particularmente nos va a hablar acerca de esta idea de la mutación en el sentido de lo divino, ¿no? Cómo muta lo que entendemos por divino, lo que entendemos por Dios. Pero no nos adelantemos, ¿sí? Hasta ahora podríamos llegar a decir y podríamos llegar a afirmar que la idea de Dios, en términos judio-cristianos, esa entidad trascendente, ¿no? al hombre, que regula, digita, castiga, otorga, ¿no? Eso que está por fuera del mundo terrenal, ha perdido sentido, ¿no? O al menos la pregunta que se hacen los hombres, al menos en este momento, bueno, ustedes saben que a nosotros no nos gusta hablar en términos históricos, ¿no? No nos gusta hacer una sucesión del tiempo, nos gusta hablar de mutaciones, mutaciones en la forma de asignar sentido a las cosas, mutaciones en la forma de asignar sentido al mundo, mutaciones en la forma de fundar el principio de autoridad. Y la pregunta que define a esta máquina moderna, ¿alguno se acuerda cuál es? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase de la materia, o la segunda, el profesor Wiener habló sobre las máquinas de pensamiento y los textos que íbamos a leer en cada una de estas máquinas, o para estudiar cada una de estas máquinas, y para ubicar una suerte de pregunta que pudiera definir cuál era la preocupación, ¿no? del hombre en ese sistema de pensamiento? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Digo, si, no hace falta que se la acuerden de memoria, pueden agarrar los apuntes y si los tienen a mano, recurrir a eso que dieron cuenta en aquel momento.
¿Se ¿Qué acuerdan debo cuál era? hacer? Era la ¿Qué pregunta. debo hacer? Sí. Bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que se inaugura con la modernidad. Es la pregunta que se inaugura con la escena moderna, en donde el lugar de protagonista que ocupaba Dios en la escena moderna es reemplazado por el hombre mismo, ¿no? Por ese hombre que se hace la pregunta ¿qué debo hacer? O sea, todas las construcciones que podamos hacer o estudiar o analizar o reflexionar a estas alturas acerca del Estado, acerca de la sociedad civil, acerca de nuestras instituciones, ¿no? Tienen la raíz en esa forma de entender el mundo en el que Dios, o la pregunta acerca de qué quiere Dios de mí, ya no hace tanto sentido, ya perdió un poco de peso. Entonces, los hombres arrojados a un mundo sin Dios necesitan preguntarse, bueno, ahora que Dios no regula más el sentido del mundo, o al menos no lo regula con la misma fuerza que lo hacía cuando escribía Lutero, ¿no? En este mundo, ¿qué debo hacer? ¿No? Una preguntita. Lo que se pone en juego un poco al momento de hacernos la pregunta acerca de qué debo hacer, y acá ya estoy en un problema porque yo hablé incluyéndome cuando nos hacemos la pregunta que debo hacer, y no quiero caer en esa confusión porque nosotros no estamos, digo, nosotros, seres del siglo XXI, en el 2020, en el medio de una pandemia, no constituimos mundo de la misma manera que un francés en el siglo XVIII, digo. Parece difícil, o quizás a veces parece difícil pensar, nos parece más difícil pensar en la forma en que un griego entendía su relación con el mundo, y nos cuesta porque lo vemos muy lejos y no entendemos de qué manera un griego, o sea, lo vemos muy distante, y pareciera que cada vez que nos vamos acercando más a nosotros, esas distancias se relajan, y entonces de repente cuando aparecen palabras como la ley y el Estado y el ciudadano y el soberano, parece de repente que estamos hablando un lenguaje familiar, pero el problema de eso, el problema de ver al bicho moderno con nuestros ojos, es que podemos llegar a confundirnos con él, ¿no? Podemos llegar a pensar que se trata de lo mismo, y en realidad no se trata de lo mismo. De hecho, no está muy claro cuál sería la pregunta de nuestros tiempos. Básicamente porque estamos surfeando la ola, no tenemos idea qué es lo que está, o sea, de qué manera estamos dando cuenta de la forma de asignar sentido a las cosas en nuestra época. Por lo tanto, ¿se acuerdan que en la clase que dio el profesor Wiener hace una semana atrás, cuando la primera clase después del parcial, se usaba esta referencia al naturalista del siglo XVII, ¿no? A este hombre que vino a ocupar el lugar protagónico de la escena, y que, preguntándose acerca de la naturaleza de las cosas y de la esencia de las cosas, y observando y poniendo una mirada atenta sobre la caminata de las hormigas o sobre la caída de las hojas del jacarandá, trataba de encontrar una regularidad en las cosas de la naturaleza. Trataba de ver qué es lo que definía la esencia de las cosas, cuál era la regularidad que podía identificarlas. Y de lo que se trata ahora es más bien de poner la mirada sobre el bicho que mira, ¿no? Este bicho humano que se hace la pregunta ¿qué debo hacer?, que se pregunta acerca de la regularidad en la naturaleza humana, que trata de dar cuenta de lo humano para poder así dar cuenta de la comunidad, ¿no? O sea, empezar por preguntarse por el hombre para poder dar cuenta de cómo funciona nuestro Estado, nuestra sociedad. Y entonces se pregunta, ¿no? O sea, estamos tratando de poner la mirada sobre quien se hace estas preguntas. O sea, a veces no se trata de responder la pregunta que debo hacer, ¿no? No se trata de buscar cuál es la respuesta correcta. Creo que lo más valioso de plantearnos este análisis
de la sucesión de modelos de pensamiento, de sistemas o máquinas de pensamiento, es lo valioso de ver las preguntas, ¿no? Más allá de las respuestas. Lo valioso está en hacerse la pregunta. Y entonces, una de las cosas que aparece en esta necesidad de indagar, en esa naturaleza constitutiva de todas las cosas, tratando de definir cómo es la naturaleza y cómo son la naturaleza de cada una de sus modulaciones, llámese árbol, planta, llámese vaso o libro, digo. No solamente los seres sensibles son los que componen la naturaleza, también vamos a encontrar naturaleza en cada una de las cosas que existen, sean o no sean animadas. Vamos a tratar de indagar en esta pregunta acerca de la regularidad. ¿Qué pasa? Cuando tratamos de encontrar la regularidad en lo humano, nos afrenta una dificultad, ¿no? La primera dificultad que nos aparece, Fede ya la había adelantado, es que lo humano, o el bicho humano, se caracteriza por ser altamente irregular, ¿sí? Cuando tratamos de conocer cuál es la regularidad en lo humano, y de repente nos topamos con que algunos dirán que lo que caracteriza a lo humano es tal cosa, y otros dirán que lo que caracteriza a lo humano es tal otra, y así aparecerán diferentes miradas y respuestas acerca de qué es lo humano, ¿no? Y cuando estudiamos a cada uno de estos autores que están muy preocupados y conmovidos por esta pregunta, o sea, es la pregunta que define su manera de asignar sentido a las cosas, ¿no? Tratando de explicar las relaciones entre los hombres, se empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo es el hombre? Van a partir de la base de diferentes premisas arbitrarias, Digo arbitrarias porque en definitiva, cuando analizamos el sistema de pensamiento que Hobbes nos ofrece en su obra o la que nos ofrece Rousseau, partimos de una premisa que cada uno de estos autores considera una verdad, ¿no? Y para poder entender el sistema de pensamiento que construye un autor en su obra, hay que montarse sobre esa premisa dándole el valor de verdad, ¿sí? Estemos o no estemos de acuerdo, para poder entenderlo hay que aceptar que esa es la premisa de la que se parte, y es arbitraria, porque en definitiva, volvemos, la naturaleza humana es altamente irregular, entonces elegir una determinada cualidad o potencia, ahora voy a decir por qué estoy hablando de cualidad o potencia, elegir una determinada cualidad o potencia para definir la esencia de lo humano, es arbitrariedad pura. Ya en el discurso acerca del origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, un texto que ustedes tienen para leer y que está cargado en el drive de textos, en el prefacio al discurso, Rousseau dice algo así, se los voy a leer. El más útil y el menos adelantado de todos los conocimientos humanos me parece que es el del hombre. Y me atrevo a decir que ya la inscripción en el templo de Delfos encerraba ella sola un precepto más importante y más difícil que todos los gruesos libros de los moralistas. Pues ¿cómo conocer el origen de la desigualdad entre los hombres si no se empieza por conocer a los hombres mismos? ¿Y cómo conseguirá el hombre verse, tal y como lo formó la naturaleza, a través de todos los cambios que la sucesión de los tiempos y de las cosas ha debido de producir en su constitución original? ¿Ustedes se acuerdan cuál era esta inscripción en el templo de Delfos? ¿Cuál era esa fórmula impresa en las puertas del templo de Apolo? Algo de conócete a ti mismo. Tal cual. Conócete a ti mismo, ¿no? La pregunta que se actualiza todo el tiempo. Y fíjense que Rousseau
la enaltece esa pregunta, ¿no? Dice, la enaltece esa fórmula, dice, el más útil y el menos adelantado de todos los conocimientos humanos me parece que es el del hombre, y me atrevo a decir que ya en la inscripción del templo de Delfos, conócete a ti mismo, encerraba ella sola un precepto más importante y más difícil que todos los gruesos libros de los moralistas. ¿Cuánto hay encerrado en la frase conócete a ti mismo? ¿No? ¿Cuánto podemos extraer de la frase conócete a ti mismo, incluso en la época de Rousseau, incluso en nuestros días, ¿no? ¿Cuánto necesitamos actualizar la pregunta conócete a ti mismo? Conocerse a uno mismo. Indagando, ¿no?, acerca de esta pregunta y con la preocupación acerca de esta inscripción o esta fórmula impresa en el templo de Delfos, Rousseau nos da cuenta de cierta necesidad de partir del conocimiento del hombre para poder dar cuenta no solo de cómo funciona el Estado, cómo funciona este cuerpo colectivo al que lo hemos decidido llamar Estado, sino que además lo menciona como un presupuesto fundamental para conocer el origen de la desigualdad de los hombres, ¿no? Dice, ¿cómo podemos conocer la desigualdad de los hombres si no arrancamos por conocer a los hombres mismos? Y eso me hace acordar a cierto resabio, ¿no?, como de la filosofía platónica. ¿Se acuerdan que cuando Platón en la República ponía en boca de Sócrates la pregunta y esta discusión y este diálogo dialéctico acerca del valor justicia, arrancaba, bueno, haciendo una traspolación a la idea de la poli justa, ¿no? O sea, era necesario entender cómo funcionaba la poli justa para poder extraer de allí una noción de justicia. Y al momento de estructurar esa idea de poli justa, de alguna manera hacía un paralelismo entre la constitución del cuerpo humano y la constitución del cuerpo de la polis, ¿no? Y podíamos ver en la polis una división de funciones tal como la vemos en la división del cuerpo humano, ¿no? Una cabeza que gobierna, un pecho que protege, un bajo vientre que produce, ¿no? Y acá, si bien no es, o sea, no, esta relación la estoy haciendo yo, quiero que quede claro, no es que lo van a encontrar así en Rousseau, pero me da la sensación que Rousseau nos está haciendo una propuesta similar. O sea, para poder entender la constitución del Estado, para poder entender la constitución de este cuerpo colectivo, es necesario poder conocer la constitución del hombre, ¿no? Poder dar cuenta de esa esencia primaria, qué es lo que es el hombre, para ver cómo entra en relación con otros. Yo les había dicho hace un ratito que iba a hacer una distinción entre esencia y potencia, ¿no? Porque al momento de definir qué se entiende por naturaleza humana, o al momento de indagar en cuál es esa esencia última que está impresa en la naturaleza humana, hay autores que tratan de responder a esa pregunta partiendo de la base o intentando definir la naturaleza humana a partir de lo que puede el hombre, ¿no? A partir de cuál es su potencia, ¿no? Vemos de ese lado, por ejemplo, a Hobbes, en donde Hobbes identifica en esa potencia de dar una muerte violenta, ¿no? Esa muerte violenta que le produce justamente miedo a sufrir una muerte violenta por parte de un otro, en ese estado de naturaleza precario e inseguro, advierte justamente en la naturaleza del hombre, o en la esencia de la naturaleza del hombre, un poder, ¿no? Un poder algo, ¿no? Un paquete de pasiones, ¿no? Y una pasión que prima, ¿no? Que es la pasión, o la potencia, o la capacidad de dar muerte. Mientras que hay otros autores que tratan de definir al hombre en función de lo que es, no en función de lo que puede, ¿no? Y tratan de asignar a esa naturaleza humana una cualidad, ¿no? Una cualidad que pareciera ser más estática, ¿no? Es como la solidez del vaso, o como la fluidez del agua, ¿no? Como algo que forma parte de un carácter esencial de las cosas, algo que está impreso en la naturaleza última de cada cosa.
Y Rousseau está más de este lado, ¿sí? Del lado de definir lo humano en función de una cualidad esencial. Más allá de eso, y ya nos vamos a meter en esta noción cualitativa para definir la naturaleza humana en Rousseau, Rousseau comienza haciendo una referencia en el marco del discurso acerca del origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, acerca una forma de definir lo humano en términos corpóreos, ¿no? Vieron que en esta pregunta inicial que hacía en el prefacio, él se interesaba por indagar en cómo conseguirá verse el hombre tal y como lo formó la naturaleza a través de todos los cambios que la sucesión de los tiempos y de las cosas ha debido producir en su constitución originaria. Entonces, hay ahí un interés por ver cómo era la constitución originaria del hombre, pero Rousseau va a presuponer, y también así lo va a decir en el discurso, que por más importante, dice algo así, como por más importante que sea conocer el estado natural del hombre y poder considerarlo desde su origen y examinarlo, por así decirlo, dice, en el primer embrión de la especie, dice, no voy a seguir su organización a través de sus desarrollos sucesivos. No voy a pararme a indagar en el sistema animal lo que pudo ser el hombre al principio para llegar a ser al fin lo que es. Lo supondré, dice un párrafo más abajo, conformado en todo momento tal y como lo veo hoy, caminando a dos pies, sirviéndose de sus manos como nosotros nos servimos de las nuestras, y dirigida sus miradas sobre la naturaleza entera, mirando con los ojos la vasta extensión del cielo. Si bien Rousseau admite que podría haber, que podría rendir cierta utilidad examinar al hombre desde su constitución corpórea en el primer germen de la especie, entiende que mayor utilidad reporta considerar al hombre tal y como lo ve hoy, o que al menos eso no va a proporcionar tantos datos acerca de la esencia del hombre, ¿no? O sea, la noción corpórea es un dato coyuntural, está bien dicho, creo. Por lo tanto, va a tratar de indagar en otro tipo de noción, o sea, en cuál sería esa cualidad o cuál sería dentro de todas las cualidades que se suelen asignar a los hombres para distinguirlos del resto de los animales y de los seres sensibles, va a indagar en ese tipo de cualidad, ¿no? Bien, voy a hacer un stop acá para preguntarles primero si lo que vengo diciendo hasta acá hace sentido y si hay alguna pregunta o alguna reflexión o algo que quieran decir sobre lo que vengo diciendo. Y en segundo lugar, para preguntarles acerca de si los que han podido acercarse al texto, los que han podido leer el contrato social o el discurso o los textos de Espósito, pueden animarse a lanzar a esta sesión algún tipo de respuesta posible a esta pregunta de cómo podría definirse la esencia del hombre o cuál es esa cualidad que constituye al hombre como tal. ¿Qué es eso que es propio del hombre y que no tienen los demás seres sensibles de la naturaleza? ¿Qué lo distingue? ¿Cuál es la regularidad que encuentra Rousseau en la naturaleza humana? ¿La fuerza o la voluntad? ¿Alguna de las dos? No, pero... A ver si aparece alguna más. Ahora la tomo, María. ¿Quién más se anima a arrojar alguna otra respuesta posible? La razón puede ser. Ahí María hablaba de la fuerza o de la voluntad, Emi habla de la razón. ¿Quién más? Para mí tiene que ver algo con el amor a sí mismo. Algo que no sé si los otros seres pueden tenerlo, sino que cada uno se conoce su cuerpo, entonces justamente eso es lo que sería vivir en el estado de naturaleza. Y si no me equivoco, para salir de ese estado de naturaleza teníamos que amarnos
algo así. Me acuerdo muy poco del CBC. Pero me parece que la pasión era a través del amor. Es interesante lo que estás mencionando, Carolina. Ahora lo voy a tomar también, esta idea de ¿dijiste algo así como el amor por uno mismo? ¿O yo? ¿Sí? Bien. Sí. A mí me da la sensación que lo que dijo María, la idea de la fuerza, ¿no? Aparece más... Digo, me da la sensación, pero no lo podría afirmar con seguridad. Me da la sensación que pensar en la fuerza como una cualidad esencial de lo humano y que lo distingue de los otros seres del mundo o de las cosas del mundo, no está tan cerca de Rousseau, sino de Hobbes, ¿no? O sea, la idea de que hay la idea de una fuerza pasional, ¿no? Una carga pasional vinculada a la fuerza y esta capacidad de dar muerte. Lo veo más del lado de Hobbes. Ahí Emi había hablado de la razón. Fíjense que en el discurso, les voy a leer una última partecita del discurso que hace link con esto que estaba diciendo Emi. Perdón, Emi, para rebatirlo. Dice algo así: así pues, no es tanto el entendimiento, yo acá entre paréntesis digo, nota al pie, asterisco, le podría agregar la razón, ¿no? No es tanto el entendimiento lo que distingue específicamente al hombre entre los animales, y acá viene la bomba, ¿no? Porque acá, si ustedes no se pasman después de lo que yo voy a leer, no sé dónde están. Así pues, dice, no es tanto el entendimiento lo que distingue específicamente al hombre entre los animales, como su condición de agente libre. La naturaleza da una orden cualquiera al animal y éste obedece. El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de acceder o resistir. Y es sobre todo en la conciencia de esa libertad donde se manifiesta la espiritualidad de su alma, ¿no? El hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de acceder o de resistir, ¿no? No es el entendimiento lo que distingue al hombre de los demás agentes, no sé por qué dije agentes, de los demás animales, como su condición de agente libre, ¿no? Acá aparece esta palabrita libertad, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, de hecho, perdón, voy a mostrar... mi edición del contrato social es esta, es una hermosa edición de la cual estoy muy orgullosa porque es muy linda, pero que además el editor ha decidido imprimir en la portada de este objeto la frase con la que comienza el contrato social. ¿Alguien sabe cuál es la frase con la que comienza el contrato social? Pueden abrir el libro y leerla. Capítulo 1. Tema de este primer libro. ¿La tiro yo o la tiene alguien a mano? Dice así: el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla encadenado. El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla encadenado. Yo decía recién hace unos instantes, quien no experimente una suerte de crococro en este momento, no sé, pero podríamos pasarnos el resto de la clase hablando sobre si es verdad, ¿no? Esto de que el hombre ha nacido libre, si existe tal cosa como la libertad, si la libertad es posible, o si vivimos en un mundo de infinitas determinaciones. No sé qué piensan de esto. O sea, Rousseau está siendo muy categórico acá, ¿no? Y ya recordemos, yo se los advertí al principio, que cada uno de estos autores parte de una arbitrariedad.
Y para poder entender el sistema de pensamiento tenemos que aceptar que el hombre ha nacido libre. Digo, si no aceptamos esa premisa, no vamos a poder entender la lógica del pensamiento rusoniano. Pero como acá estamos en una charla, en una clase charla, y encima en un contexto muy particular en donde la idea de libertad está bastante en juego, digo, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? De esto que dice Rousseau, de esto que afirma Rousseau. Rousseau no, bueno, a mi entender, Rousseau habla como hombre libre, pero un hombre individual, digamos. El hombre nace libre, pero mediante va sujetándose a la sociedad, de alguna manera, se va atando, digamos, se va encadenando, no sé. O sea, vos decís que esta idea de pérdida de libertad está relacionada con la sociabilidad. Claro, uno es libre mediante, no perjudica al otro, digamos, como uno es libre de hacer lo que quiere, es más o menos así. A ver, déjame planteártelo así. Si Rousseau afirma que el hombre es libre y que eso es lo que constituye la esencia de la naturaleza humana, o sea, si la libertad constituye la esencia de la naturaleza humana y su condición de agente libre es lo que lo distingue de los demás animales de la naturaleza, y si entrar en relación con otros, es decir, si pasara a un estado social, lo alejaría de esa condición de gente libre, siguiendo la lógica de Rousseau, el hombre dejaría de ser hombre. Digo, si en ese pasaje se pierde la cualidad que caracteriza la esencia humana, ya no podemos hablar de hombre en el estado social. ¿Entendemos ahí el problema de pensar al paso a la sociedad como una pérdida de libertad? Este es un problema, está buena la intervención igual, Emily, porque este es un problema que intenta resolver Rousseau con el contrato social. O sea, ¿cómo hacemos para que el hombre no pierda su libertad a partir de entrar en relación con otros? ¿Cómo hacemos para que siga siendo libre? Porque si pierde su libertad, deja de ser hombre, porque la libertad es lo que lo hace humano. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí, 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 sí. Bien. Es muy importante, perdón, ahí veo que Gabriel en el chat puso, también nos dice que es un ser sin maldad, donde predomina el amor, asimismo desarrollando el instinto de autoprotección. Interesante también esto que dice Gabriel, como es un ser sin maldad, ¿no? Me viene bárbaro esto que está diciendo Gabriel, porque les voy a compartir ahora un PowerPoint en donde vamos a estudiar un poco esta idea del estado de naturaleza en Rousseau a partir de hacer una contraposición con la construcción teórica y filosófica que hace Hobbes, ¿sí? De hecho, digo, más allá de que yo lo voy a utilizar como un contrapunto para poder ir marcando esas distancias y definir el estado de naturaleza para Rousseau, es el propio Rousseau el que usa a Hobbes como un contrincante de ping-pong, ¿no? Es el que lo usa como un contendiente para ir utilizando las premisas de Hobbes y discutirlas, para así construir su idea de verdad en el estado de naturaleza, la salida de ese estado de naturaleza y la constitución del cuerpo político. Es una estrategia de alguna manera en donde Rousseau se pelea con Hobbes, pero al mismo tiempo lo enaltece, ¿no? Porque es a partir de considerarlo un contendiente serio, un contrincante serio, que construye también parte de su sistema. Denme un segundito, que voy a ver si puedo abrir el PowerPoint. Díganme si ahora cuando comparto pantalla lo pueden ver. No me olvidé, Carolina, de tu observación acerca del amor a sí mismo, que ahora vamos a ver cómo la enlazamos. Ok. ¿Están viendo ahí? Sí, se ve, se ve. Sí. Perfecto. Bien.
nosotros habíamos visto en las últimas clases que dio el profesor Wina y el profesor Torres, que fueron clases más bien dirigidas a estudiar el sistema de pensamiento y la obra de Hobbes, cómo construye Hobbes el estado de naturaleza, y básicamente en esta construcción del estado de naturaleza de Hobbes vemos unos ciertos rasgos que están identificados, ¿no?, con la idea de guerra de todos contra todos, ¿no? Hobbes identifica en el estado de naturaleza una comunidad de guerra, ¿no?, un estado en el cual los hombres entran en conflicto. Esa conflictividad entre los hombres es lo que identifica justamente las características de este estado de naturaleza. Por eso la frase "el hombre es el lobo del hombre", ¿no? Es un hombre que todo el tiempo no solamente tiene la potencia primaria, ¿no?, esa pasión que prima de dar muerte, sino que además está expuesto a sufrir una muerte violenta todo el tiempo, ¿no? Del mismo modo en que la puede provocar, la puede padecer. Entonces partimos de esta base de que Hobbes está reconociendo en el estado de naturaleza una comunidad de guerra, una comunidad caracterizada por una relación de conflicto. Entonces, de acuerdo a esta frase sintética que se suele dar a la respuesta de cómo es el hombre para Hobbes, ¿no?, y se llega a la frase o a la respuesta, el hombre es malo por naturaleza para Hobbes, ¿no?, como que muchas veces escuchamos, así como le imputamos frases a Maquiavelo que no ha dicho en su texto, como el fin justifica los medios, y eso ha sido una degeneración de interpretaciones de sus palabras. En el caso de Hobbes nos pasa que, bueno, hacemos la interpretación de un hombre malo por naturaleza, un hombre que es el lobo del hombre. ¿Qué pasa en Rousseau? ¿Qué pasa en Rousseau? Ahí en el chat, que ahora no lo tengo a la vista, a ver si lo puedo abrir, ahí va. Gabriel nos decía que es un ser sin maldad. ¿Qué conclusión podríamos extraer de esta contraposición a Hobbes para construir la idea de estado de naturaleza en Rousseau? ¿Qué dirá Rousseau del hombre en el estado de naturaleza? ¿Es malo? Que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, ahí Emily nos dice, el hombre es bueno por naturaleza. Yo Sin diría embargo, a ver, Yo diría escucho. más que nada, como es un hombre pasional, más que ahí adjuntaría todo lo que es bueno, que voy a agregar palabritas que no sé si están bien dichas, pero al decir que es un hombre pasional, yo lo veo como, bueno, es bueno, también piensa, y piensa en la otra persona, porque justamente como hablaban un poquito de la libertad, como nace libre en su estado de naturaleza, entonces también va a respetar esa libertad. Entonces lo adjuntaría todo, es un hombre más pasional. Tenemos algunos problemas con pensar en un hombre libre o en pensar en un hombre bueno o en un hombre que piensa en los demás en el estado de naturaleza. Porque justamente lo que sucede, o la crítica principal que le está haciendo Rousseau a Hobbes al momento, o al sistema de pensamiento que construye Hobbes para definir el estado de naturaleza, es que Hobbes agarra rasgos del hombre en sociedad. Recuerden que Fede Torres en la clase pasada contextualizaba el momento en que escribía Hobbes como un momento en donde había guerras de religión muy cruentas. Entonces Rousseau le dice, escúchame, Hobbes, vos estás agarrando los rasgos que ves en la sociedad civil para explicar el estado de naturaleza. Lo que estás haciendo es deformar el estado de naturaleza y le estás dando rasgos que ves en una sociedad que ya está mediada por la existencia del Estado. Entonces no estás explicando el germen del Estado, estás explicando el Estado, estás explicando la guerra. Y como además algo que es propio de la sociedad es generar jerarquías de valores, o sea, la moral, lo que nosotros entendemos por moral es una creación social, lo que entendemos por bueno o malo. ¿Quién define lo que es bueno o malo? ¿Quién tiene el carácter erudito para definir que hay cosas buenas y hay cosas malas? Obviamente que ahí hay una relación de poder y de autoridad en donde
entendemos las cosas buenas o malas en función de una jerarquía de valores que muchas veces se nos viene impuesta. Y eso no es propio del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no puede haber moral. De nuevo, Hobbes, la moral es una creación de la sociedad, no es una creación del estado de naturaleza. Entonces le dice, en el marco del discurso, discutiendo a Hobbes, yo hago un asterisco, les recomiendo verdaderamente lean estos textos, el discurso y el contrato social. Son textos muy llevaderos, son fáciles de leer, no son el nacimiento de la filosofía de Colli, ¿no? O sea, lo digo porque yo lo sigo leyendo y todavía estoy entendiendo capas del nacimiento de la filosofía, y lo leo hace un par de años y todavía hay parte que no entiendo. En estos textos, aunque también podemos tener ese tipo de experiencia desoladora, es un poco más llana la lectura, o sea que éntrenle, y son muy interesantes estos textos, creo que los van a poder disfrutar, además de que son obligatorios, ¿no? Digo. Profe, Como Rousseau para dice aclarar. que... Sí, perdón, no sé quién me habla. Sí, Rousseau dice que el hombre es malo, lo que lo hace malo al hombre sería la sociedad, ¿o no? No, Rousseau no dice que lo que hace ¿No? al hombre malo es la sociedad, porque no habla en términos de que el hombre es bueno. Justamente, lo que Rousseau no dice es que el hombre es bueno. Estas frases que nosotros solemos asignarle a autores, como decía con Maquiavelo y como digo ahora con Rousseau, como el hombre, o sea, como para Hobbes el hombre es malo por naturaleza, bueno, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, o Gabriel nos decía, él es un ser sin maldad, pero de la frase es un ser sin maldad no podemos extraer necesariamente que es bueno. Ahí dice Gabriel, habla del buen salvaje. El buen salvaje en términos de que el hombre no conoce ni la bondad ni la maldad, ¿sí? En el estado de naturaleza. Fíjense, en el discurso dice, parece en principio que como en ese estado, el estado de naturaleza, no tuvieran los hombres ninguna clase de relación moral entre sí, ni deberes conocidos entre ellos, no podrían ser buenos ni malos, y no tendrían vicios ni virtudes, a no ser que tomemos a estas palabras en un sentido físico, que llamemos vicios en el individuo a las cualidades que pueden perjudicar su propia conservación y virtudes a las que puedan favorecerla. O sea, el juicio o la valoración moral o la carga valorativa en términos morales de bondad o maldad es algo que está después de pasar el filtro de lo social. En el estado de naturaleza no podemos hablar de hombre bueno o malo. Está más parecido a esto que está diciendo Gabriel acá, está muy bien. Hombres gobernados por sus instintos, ¿no? Y una de las características que tiene entonces este estado de naturaleza para Rousseau no es ni la bondad, ni la maldad, ni ninguna valoración de carácter moral, sino básicamente lo que se entiende por un aislamiento originario, ¿sí? Los hombres no pueden ser buenos ni tener sensibilidad por sus semejantes en el estado de naturaleza, como antes mencionaba Emily, básicamente porque en el estado de naturaleza no tienen relación. Los hombres están aislados, están en una situación de independencia, en un contexto asocial. Y básicamente no pueden mantener relaciones de guerra, no pueden mantener relaciones pacíficas porque no mantienen vínculos. O sea, el presupuesto de todo conflicto es que exista una relación. Si no hay relación, no podemos otorgarle un carácter conflictivo o pacífico. No hay relación. Y acá necesito hacer esta advertencia, que ya también la veníamos mencionando, pero no caigamos en el error de pensar al estado de naturaleza como un momento en la historia. El estado de naturaleza no es un momento en la historia, no hay que pensar en un hombre prehistórico, el hombre de las cavernas, y decir, pero ¿cómo los hombres no pueden estar solos, ¿no? Acá estamos hablando de una ficción. Esto es una construcción abstracta que hacen estos autores justamente para explicar cómo se forma el Estado. Entonces, bueno, imaginemos cómo podría ser un estado de naturaleza, conozcamos cómo es el hombre, conozcamos su naturaleza y su esencia, para a partir de esos datos poder explicar cómo se forma el Estado. Pero no vamos a, o sea, para que no se nos genere como un choque en esto del aislamiento originario como un imposible. O sea, es una abstracción, una peli, ¿sí? Es una peli en donde los hombres están aislados en ese estado de aislamiento originario.
Voy a hacer una cosita, a ver si puedo. Déjenme un segundo. A ver. ¿Están viendo esta diapositiva? Sí, se ve perfecto. Sí, Jani. Sí. Ok. Voy a cerrar el chat, así que, Gabriel, si querés decirle lo más que sos el que está hablando por ahí, desmuteate y te escucho, pero si no, no veo la pantalla. A mí me gusta, he hecho esta gran producción cinematográfica en esta diapositiva para mostrarles una forma gráfica de poder entender el estado de naturaleza en Hobbes, ¿sí? Como vimos, es un estado en el cual los hombres están marcados por relaciones de conflicto, relaciones de guerra, relaciones de todos contra todos. Y lo que sucede en el estado de naturaleza de Rousseau es básicamente lo siguiente. Los hombres están cada uno en la suya, no tienen relación, ¿sí? O sea, no podemos pensar en que un hombre y otro hombre se produzca un conflicto porque primero es necesario construir un vínculo entre ellos. Entonces, tenemos que partir de la base de un estado de naturaleza en Hobbes conflictivo y un estado de naturaleza en Hobbes asocial. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, ¿cómo venimos de tiempo? Tengo, sí, un ratito. Me gustaría compartirles un texto que de casualidad estaba leyendo ayer y que me pareció propicio para compartirles en este momento de la clase. Es un libro que se llama, no es obligatorio y no está en el Drive y no se los vamos a subir para que lo lean obligatoriamente para el parcial, así que solamente relájense y escuchen lo que les voy a leer. El libro es este, a ver si se ve, ¿ustedes lo ven? El libro se llama Estrés y Libertad. Tiene una granada que es un cerebro, no sé qué les cuenta la portada, pero ya es un poco ilustrativa del, ahí se está detonando la mente, ¿no? En el libro este de Peter Sloterdijk. Y hay una parte de este libro en el que Sloterdijk le viene dando vuelta al concepto de libertad y viene, bueno, a ver de qué se trata este concepto y a ver cómo se dan las mutaciones entre las sociedades a partir de un nivel de estrés, que cierta generación, bueno, no importa, porque no es una clase sobre este libro, pero discurriendo sobre esta idea de libertad, llega a relatarnos este autor, Sloterdijk, un episodio en el cual Rousseau, habiendo sido ya un autor consagrado de la época, habiendo ya publicado varias obras como La Nueva Eloísa, El Contrato Social y El Emilio, y ya habiendo adquirido cierta notoriedad, publica justamente uno de estos textos, un fragmento del Emilio, que básicamente lo que hace es lo enemista, ¿sí? Le genera escozor en el clero de París, en el alto clero de París y en el establishment de Ginebra, ¿sí? De esa manera lo que sucede es que se dicta una orden de captura de Rousseau, sufre una apedreada en su casa, y medio que Rousseau tiene que escapar de esta situación, se tiene que ir de la ciudad, y básicamente dice, ante esta situación tan arriesgada, Rousseau junto a su compañera se van a una isla casi deshabitada en el medio de un lago, ¿no? Y en esta isla, y específicamente en este lago, y después de haber pasado y paseado muchas horas a bordo de un bote, en donde básicamente lo que hacía era soltar los remos y acostarse mirando al cielo y dejar que la corriente lo lleve y participar de una suerte de actitud meditativa, Rousseau escribe un libro que se llama Ensoñaciones. Y lo describe también a ese momento, y describe en ese momento lo que él entiende por libertad, lo que entiende por hombre libre.
Dice algo así Sloterdijk, hablando de este episodio particular y de este texto, Ensoñaciones, de Rousseau. Dice, así pues, libre es quien logra conquistar la despreocupación. En un sentido de lo más actual, libre es aquel que experimenta el descubrimiento de una desocupación sublime en su interior, sin tener que acudir a la oficina de desempleo. A partir de ese momento, solo será verdaderamente libre aquel que dirija su atención hacia sí mismo y logre que la fuente del sentimiento de la existencia empiece a fluir en su interior. Solo será verdaderamente libre aquel que dirija su atención hacia sí mismo y logre que la fuente del sentimiento de la existencia empiece a fluir en su interior. Este fragmento, que es una derivación de este ensayo, este libro de Rousseau, de Ensoñaciones, de alguna manera, cuando lo leí ayer, me remitía de nuevo al conócete a ti mismo, ¿no? A ese volver así, a ese volver al instante de libertad, como ese momento en que el hombre puede tener conciencia de sí y, aislado de cualquier lazo, puede entrar en un estado de ensoñación meditativa en conexión con la existencia como un puro presente, como un puro estar en el momento. Y acá vemos también, volviendo a la filosofía política, después de este momento metafísico, la conexión de este estado de libertad, ¿no? O cómo se expresa esta libertad en el estado de naturaleza a partir de ese aislamiento o ese repliegue sobre sí, ¿no? La ausencia de lazo, el momento del hombre conectado al puro instinto, ¿no? No mediado por la moral, no mediado por el lazo social. Ahora bien, tenemos que construir de qué manera se sale de ese estado de naturaleza. Habíamos visto que en Hobbes la motivación para salir del estado de naturaleza estaba vinculada a esa idea persecutoria, ¿no? Al miedo a sufrir una muerte violenta, ¿no? Ahí aparece de nuevo el carácter pasional, ¿no? Sale por una pasión, sale por el miedo a ser víctima de una muerte violenta por otro, ¿no? A que esa potencia que se actualiza en un otro tenga como objeto la propia vida, ¿no? Mientras que en el caso de Rousseau, lo que yo llamo motivación, o sea, lo que hace a los hombres salir de ese estado de aislamiento originario, tiene que ver con una necesidad de superar por fuerza común la resistencia que le opone la naturaleza. Y lo voy a tratar de graficar con el siguiente ejemplo. Si nosotros nos imaginamos, de nuevo, volvamos a la peli, ¿no? La peli, esta construcción abstracta, no histórica del estado de naturaleza, ¿no? Peli dirigida por Jean-Jacques Rousseau, estado de naturaleza. Un bosque, imagínense con la connotación de flora o fauna que quieran, hay árboles, hay un río importante, caudaloso, potente, que da miedo meter los pies en ese río, y este hombre que está solo en una parcela gigante de tierra, desconectado de todos estos hombres, solo, ¿no? Como dice Rousseau, que es en el estado de naturaleza, se da cuenta que se quedó sin comida, que los árboles de esa tierra en la que se encuentra, o al menos de esa parte de este bosque o de esta selva, no arrojan ni tiran más frutos, que no hay más animales que cazar, que no es posible meterse al río para cruzar del otro lado, en donde hay manzanos que arrojan manzanas y frutos comestibles que nacen de la tierra y animales que podrían ser su alimento. Entonces, ¿qué pasa si el hombre se queda solo en el lugar en el que está? No tiene para comer, ¿no? La naturaleza le está oponiendo muchísima resistencia, le está diciendo,
hasta acá, no te doy más para que sobrevivas. ¿Qué sucede a este hombre que está solo, aislado, que no tiene relación con otros? Bueno, si se queda ahí, se muere. Tiene que empezar a buscar. Tal cual, el hombre que está ahí, se queda solo y no tiene nada más para comer, se muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Rousseau dice algo así en el contrato social. Dice que como los hombres no pueden generar nuevas fuerzas, o sea, no pueden convertirse, no pueden tener alas para volar del otro lado del arroyo, ¿sí? No puede estirar sus piernas para acceder a lo más alto del árbol a buscar la manzana para no descomponerse y morir. Como el hombre no puede generar nuevas fuerzas, sino tan solo unir y dirigir las ya existentes, no tiene otro medio de conservarse más que formar por agregación una suma de fuerzas que pueda superar la resistencia, que pueda ponerlas en movimiento con miras a un objetivo común y hacerlas actuar de común acuerdo. Entonces, al momento de definir qué es lo que motiva a los hombres a salir de ese estado de naturaleza, es básicamente la necesidad de superar, uniéndose con otros, la resistencia que la naturaleza le opone. Entonces, de repente, estos hombres que estaban aislados en esta parcela de tierra se empiezan a registrar y de repente se dan cuenta que si unen sus fuerzas pueden construir una suerte de puente y pueden cruzar este arroyo que no podía ninguno atravesar sin morir por sí solo, y bueno, pasan del otro lado y ahí está lleno de animales y frutos por los cuales alimentarse. Entonces, es la utilidad común lo que mueve en la salida del estado de naturaleza, ¿sí? Es necesario justamente conservarse, y para conservarse es necesario unirse con otros. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que ese primer paso o este pacto o pasaje, ¿no? Que se va a dar en el estado, que se va a dar en Rousseau para salir del estado de naturaleza y participar de lo que consideramos como estado civil o político, es primero unirse y luego someterse a las directrices de un contrato. Veamos acá esta última parte del cuadro. En Hobbes vemos que la necesidad primaria es conservar la propia vida, por lo tanto se requiere de un sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio primordial? Bueno, ceder la capacidad de dar muerte. ¿Cómo la cedemos? Bueno, se lo damos a un tercero imparcial, que regule la relación que tenemos entre nosotros en términos de poder matarnos, y para romper esa relación de muerte, entonces es el Estado el que va a regular y el que va a monopolizar la coacción física. Se va a conservar el derecho a la vida, pero se va a ceder el derecho a matar, ¿no? Hay un carácter sacrificial. De hecho, en el texto de Comunitas de Espósito se menciona mucho esta cuestión del carácter sacrificial en el pasaje en Hobbes. Mientras que en Rousseau podríamos hablar de dos tipos de transiciones. Una primera transición que tiene que ver con unirse, ¿no? O sea, lo primero, o el primer paso para salir del estado de naturaleza es generar vínculos, unirse con otros. Pero además hay un segundo pasaje, ¿no? Una vez que nos unimos. Bueno, ahora hay que definir de qué manera nos asociamos para que podamos conservar en este estado social esa cualidad que nos hace humanos. Es decir, de qué manera podemos mantener nuestra cualidad esencial, la cualidad que nos hace hombres, que es la libertad, por medio de un contrato. Es decir, es necesario mantener la libertad, porque si no, se anula la condición de hombre. Entonces, Rousseau dice, en este mismo pasaje, estoy hablando del capítulo 6 del contrato social, dice, siendo la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo puede comprometerlos sin perjudicar y sin desatender los cuidados
que se debe a sí mismo? Y se responde Rousseau, ¿no? Esta pregunta nos la habíamos hecho más temprano. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y mediante la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Este es el problema fundamental que resuelve el contrato social. Encontrar una forma de asociación en donde cada uno, uniéndose a los demás, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como era antes. Esta es la base. Esta es la base de la construcción teórica del pasaje de un estado de naturaleza a un estado civil o político en Rousseau. Es la necesidad de primero generar lazos y luego encontrar que la forma de relación con los otros permita a cada uno de los que conforman esas relaciones, esta nueva comunidad, ser tan libres como eran en el estado de naturaleza. A mí me gusta asociar esta idea con la imagen de un círculo, ¿no? Imagínense un círculo en donde cada parte que constituye al círculo es básicamente esencial para el círculo, ¿no? ¿Y qué pasa si una de esas partes del círculo atenta contra la constitución del círculo? ¿Qué pasa si una de esas partes decide romper el círculo? No hay forma que el círculo no se rompa sin romperse la misma parte. Desde el momento mismo en que una parte del círculo trata de destruir al todo, la parte queda disuelta, la parte queda anulada. Y esta es la idea de comunidad que piensa Rousseau. La idea de comunidad está vinculada a que la parte y el todo se funden. Hay una absoluta inmanencia entre la parte y el todo. El hombre y la comunidad, el hombre que decide asociarse con otros, está en comunidad porque le es útil. Está en comunidad porque es la forma que tiene de resolver los problemas que la naturaleza le opone. Entonces, no hay forma de que quiera destruir a la comunidad porque es una manera de destruirse al mismo. O al menos, aunque no sea su objetivo, es el resultado, es la consecuencia. Entonces, dice el Espósito en este texto Comunitas que la idea de comunidad tiene que ver con una fuerza expansiva que me identifica con mi semejante. O sea, no quiero que mi semejante sufra porque yo estoy disuelto con él en la idea de comunidad. Entonces, es necesario propender a la preservación de la comunidad porque es una forma de asegurar mi propia preservación, en términos de Rousseau. Entonces, poniendo cada uno su persona y todo su poder bajo la suprema voluntad de este cuerpo colectivo, a lo que Rousseau le llama voluntad general, cada uno se constituye en una parte indivisible del todo, ¿no? De este pacto de asociación y de sujeción que acabamos de dar cuenta, surge entonces este cuerpo colectivo. Ese pasaje está mediado por un contrato social por medio del cual se conforma un cuerpo colectivo al que se le va a dar el nombre de Estado o de soberano. ¿Sí? Estado, en tanto, cada uno es un integrante del Estado en términos pasivos, pero al mismo tiempo todos somos ciudadanos del soberano en términos activos. Todos están ocupando en esta idea rousseauiana todos los roles a la vez. Cada uno forma parte del soberano, en tanto conforma la comunidad, conforma el todo, pero a su vez cada uno es ciudadano, ¿no?, del Estado. Es una parte, es considerado como parte. ¿Y qué es lo que tiene en miras la voluntad general? ¿Qué es lo que tiene en miras esta voluntad del cuerpo político? El bien común, ¿no? El bien común es lo que tiene en miras la voluntad del cuerpo político.
el bien común y yo le agregaría aquí la utilidad recíproca. Ahora bien, hay una letra chica, ¿no? Vieron que los contratos siempre tienen una letra chica que hay que leer porque estamos firmando todo el contrato y si no leemos la letra chica podemos entrar en un problema. La letra chica del contrato en Rousseau dice algo así que para que este contrato no sea una fórmula vacía, contiene un compromiso tácito. ¿Y cuál es este compromiso tácito? Consiste en que quien se niegue a obedecer a la voluntad general, es decir, quien atente contra el bien común, va a ser obligado por el todo, va a ser obligado por todo el cuerpo a obedecer. ¿Qué significa esto? Se le obligará a ser libre. Lo vamos a obligar a que sea libre. Lo vamos a obligar a que pueda mantener su cualidad humana. Lo vamos a obligar a que entienda que la única forma de conservar su libertad es conservando la constitución de este cuerpo político civil o soberano. Me gusta pensar el pasaje en Rousseau no a partir de una idea de sacrificio y pérdida, como lo planteábamos en Hobbes, en esta idea de un pasaje donde hay el carácter sacrificial está en esto de darle al leviatán, al Estado, el monopolio de la coacción física. A mí me gusta pensar en Rousseau la idea de transformación, ¿no? Casi como si fuese, ¿vieron esta frase de la energía no se pierde, la energía se transforma? Bueno, la libertad nunca se pierde en Rousseau, la libertad se transforma. Lo que pasa es que antes el hombre tenía una libertad natural y ahora va a tener una libertad convencional. Va a ser una libertad mediada por convenciones. Vamos a ponernos de acuerdo en que, como parte constitutiva de este contrato social, y que va a tender al bien común y a la utilidad recíproca, cada uno va a conservar su libertad en la medida en que respete las cláusulas del contrato, ¿no? Y esta voluntad general tiene además dos características esenciales. Yo creo que con esto y con alguna cosita más ya cierro, pues estamos cerca de la hora. La voluntad general tiene dos características fundamentales. La primera es que es inalienable. ¿Qué quiere decir que sea inalienable? ¿Qué les parece? Inalienable, básicamente lo que quiere decir es que el soberano no se puede representar más que por sí mismo. ¿Sí? La voluntad general es del soberano. ¿Y quién es el soberano? Todos. Todos visto desde el punto de vista del todo, ¿no? O sea, cada uno constituye una parte del soberano. El soberano tiene una voluntad general que tiende al bien común. Y como tal, la voluntad no puede ser cedida, ¿sí? Lo que puede cederse en todo caso es el poder, o sea, la forma de ejecutar las decisiones, la forma de ejercitar las decisiones de la voluntad general. Pero la voluntad general no puede delegarse, ¿sí? Es inalienable. Y además la voluntad general es indivisible. ¿Qué quiere decir que sea indivisible? No es lo mismo decir que la voluntad general es indivisible a decir que la voluntad general es unánime. La voluntad general puede no ser unánime. Pueden haber voluntades particulares opuestas a la voluntad general, pero la voluntad general es una sola. No pueden haber dos voluntades generales. ¿Qué quiere decir que sea indivisible? Es que es necesario que se cuenten todos los votos, ¿sí? Todos pueden participar de la voluntad general y puede constituir qué es lo que se entiende por bien común, qué es lo que se entiende por utilidad recíproca. Después, más adelante y con otros desarrollos teóricos, se van a construir los sistemas de mayorías como formas de reglamentar la toma de decisiones, pero acá estamos en un estado muy primigenio, muy del germen de estas ideas, ¿no? De hecho,
si nosotros pensamos en lo que hablamos, cuando hablamos de la democracia representativa, nuestro sistema de gobierno, nosotros estamos en una democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos representantes que toman decisiones que de alguna manera son el fiel reflejo de lo que los electores depositan en estos representantes. Y ellos son los que, reunidos en unas sesiones del Congreso, se ponen de acuerdo representando los intereses de los sectores que representan. La idea de democracia en Rousseau no tiene nada que ver con nuestra idea de democracia. O sea, la idea de democracia en Rousseau tiene que ver con una participación directa en la creación de la voluntad general. ¿Sí? De hecho, podría, hasta incluso, o sea, democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Y para poder, o sea, eso incluso ya sería un oxímoron. O sea, un oxímoron es una premisa que se contrapone en sus términos. No podríamos hablar de democracia representativa porque son dos partes de una sentencia que se contraponen entre sí. O el pueblo es el que gobierna o es representado. ¿Sí? Ahora bien, si bien la voluntad no puede ser dividida en cuanto a sus principios, o sea, no podemos dividir a la voluntad general por esto que acabo de decir, sí podemos dividirla en cuanto a su objeto. O sea, podemos distinguir, así como en el cuerpo humano podríamos hablar en términos teóricos abstractos de que hay una voluntad que decide y hay una fuerza que lleva a cabo la decisión. O sea, igual esto, tómenlo muy entre comillas y entre pinzas, esto que digo de una separación en el cuerpo humano entre la voluntad y la fuerza, ¿no? Pero pongámosle que eso lo podríamos aceptar como una posibilidad. En el cuerpo colectivo también podríamos hablar de lo mismo, ¿no? En este cuerpo colectivo llamado Estado soberano podríamos hablar de una voluntad, ¿no? Que es esta voluntad general, y una fuerza, ¿no? Un poder legislativo y un poder ejecutivo, ¿no? El poder legislativo es el que conforma la voluntad general, es el que crea las leyes, es el que se expresa, ¿no? La voluntad general se expresa mediante leyes, que son básicamente las condiciones de la asociación civil, las condiciones que rigen las reglas de la asociación, y el gobierno es el que básicamente tiene la fuerza, es decir, el poder de llevar a cabo esas decisiones que toma la voluntad general. El gobierno, además, según Rousseau, toma distintas formas según el diagnóstico que se haga de cada pueblo. O sea, no todos los pueblos son aptos para la misma legislación, ni para la misma legislación ni para la misma forma de gobierno. Y lo que tiene que hacer un buen legislador, que sería, Rousseau lo describe así como si fuese el maquinista que va al frente del tren. O sea, el legislador es el que hace el diagnóstico del pueblo para ver para qué tipo de legislación es apta. Y además para qué tipo de forma de gobierno es apta. Y habla que, por ejemplo, a mayor cantidad de personas en un determinado territorio, el gobierno tiene que ser más chico, ¿no? Ahora, cuanto más chica es la cantidad de personas en un determinado lugar, el gobierno puede ser más grande. ¿Qué quiere decir el gobierno? Que el gobierno puede estar constituido por todo el pueblo reunido, lo que Rousseau llama democracia, o puede estar en manos de unos pocos, él le llama magistrados, ¿no? O gobernantes. Magistrados, hoy en nuestros días se utiliza la palabra magistrado para hablar de un juez. Pero en el contrato social, cuando habla Rousseau de magistrado, alude al gobernante. Entonces puede tener un número pequeño de gobernantes, entonces a esa forma de gobierno le llama aristocracia. O puede tener un único gobernante o magistrado, y en ese caso hablamos de aristocracia, ¿sí? Pero, y creo que con esto voy a terminar, en el contrato social, y cuando habla sobre las distintas formas de gobierno, el contrato social es un libro de este grosor, ¿sí? O sea, es mínimo y de muy fácil lectura. Dice algo así: si tomamos el término en todo rigor, está hablando de la democracia, ¿no? Está analizando las formas de gobierno y está hablando de la democracia en particular.
Si tomamos el término en todo rigor de su aceptación, habría que decir que no ha existido nunca una verdadera democracia y que no existirá jamás. Pues es contrario al orden natural que el gran número gobierne y que el pequeño sea gobernado. No es posible imaginar que el pueblo esté continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos, y se comprende con facilidad que no podría crear comisiones a tal efecto sin que la forma de administración cambiase. Por lo demás, ¿cuántas cosas requiere este gobierno difíciles de reunir? En primero, un Estado muy pequeño, en que el pueblo se pueda congregar con facilidad y en el que cada ciudadano pueda fácilmente conocer a los demás. En segundo lugar, una gran sencillez de asuntos y de discusiones espinosas. Después, mucha igualdad en los rangos y en las fortunas, sin la cual la igualdad no podría subsistir por mucho tiempo en los derechos y en la autoridad. Y finalmente, poco o ningún lujo, porque el lujo es producto de las riquezas o las hace necesarias y corrompe a la vez al rico y al pobre. Me salté un par de párrafos. Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es propio de los hombres. No sé si agregar algo más, creo que ya he dicho mucho. No sé si alguien quiere decir algo más, hacer alguna pregunta. No sé si quedó, si se entendió lo que he dicho hasta aquí, si quedó claro. Digan algo, por favor, que alguno abra el micrófono y que diga lo que sea. Pero algo digan, por favor. Se entendió todo, profe, muy claro todo. Solamente para dejar tranquila a la profesora de que se entendió. No. Bueno, pero más allá de que lo hayan entendido, que tienen ganas de comentar algo, o en el contraste de lo que hemos visto de Hobbes, o no sé, alguna reflexión, algo que les haya movido el cuerpo. Bueno, lo dejamos en el silencio apacible de la ensoñación meditativa de Rousseau y nos vamos, nos podríamos ir en silencio hoy, ¿no? Ya que hablamos de la ensoñación meditativa, dejo de hablar y nos vemos el jueves. Doy una mini pauta para la clase próxima. Es la clase que va a dar el jueves la profesora Mariana Araño, que no sé si Marian está por ahí, si querés hacer alguna precisión, Marianita, de texto. ¿Estás por ahí? Sí, Yani, gracias. No mucho más de que, bueno, lean el contrato sexual, capítulo 1, 2, 3 y 8. Y bueno, el jueves lo charlamos. Vamos a trabajar un poco, un poco la clase pasada y esta clase, algunas cositas con relación a la mirada de Carol Pateman sobre estos teóricos clásicos, en especial con Rousseau. Así que viene muy bien esta clase para entrarle al texto, no mucho más. Si alguien tiene alguna duda, pudieron bajarse el material, está subido todo al Drive, así que no debería haber ningún problema. Bueno, y ya el lunes se sigue la faena con Kant. Va a estar la profesora Olivia Pérez. No sé si ya se cargaron los textos de ese tema, pero bueno, de última lo profundizamos. No los cargué todavía esta semana, sí o sí. Buenísimo, bárbaro. Bueno, y después ya el profesor Wiener va a hacer un cierre de contractualismo y seguiremos por Spinoza y ya les diré qué hay que leer de ese texto. Dejo el silencio sonando y nos vemos el jueves y que tengan muy buenas noches. Gracias, Yani. Buenas noches. Buenas noches, gracias.